El sol de agosto caía con fuerza sobre el campo de instrucción de Fort Ardent, haciendo que el aire pareciera vibrar sobre el asfalto. La capitana Elena Vargas permanecía en posición, con el fusil ajustado al hombro, los ojos clavados en el blanco lejano. Su respiración era tan medida que cada inhalación sonaba como un reloj marcando el ritmo del mundo. A su lado, un grupo de soldados más jóvenes murmuraban entre sí, observando a la nueva instructora con una mezcla de respeto y recelo. Nadie sabía mucho de ella, salvo que había vuelto de una operación clasificada condecorada y luego, misteriosamente, había pedido una baja temporal. Cuando el disparo resonó, el eco retumbó como un trueno sobre la llanura. La bala impactó justo en el centro del blanco, rompiendo el silencio con un aplauso seco de perfección. Los reclutas guardaron silencio. Elena bajó el arma, sin sonreír, sin celebrar. Solo dijo, la precisión no es fuerza. Es calma. Su voz era firme, casi fría, pero los ojos le temblaban apenas un segundo antes de volverse a cubrir tras su expresión inquebrantable. Entre los que observaban estaba el teniente Mark Holden, jefe del escuadrón de entrenamiento, un hombre con fama de implacable y poco amigo de los cambios. Había recibido la orden de colaborar con Vargas en un nuevo programa piloto de reintegración mental para veteranos. Le parecía un sinsentido. En su opinión, los soldados no necesitaban terapia, necesitaban disciplina. Sin embargo, el general Roberts había sido claro, la salud mental era ahora parte de la misión. Impresionante disparo, capitana, dijo Holden, cruzando los brazos. Pero espero que enseñe a mis hombres algo más que filosofía. Elena lo miró, sin alterarse. La filosofía es lo que evita que terminen disparando contra sí mismos, teniente. El silencio que siguió fue tan cortante que los soldados contuvieron la respiración. Holden la sostuvo con la mirada, pero ella no se apartó ni un milímetro. Esa noche, sola en su habitación, Elena revisaba viejos informes de campo. Las sombras de sus misiones aún la acompañaban en sueños. El rostro de un compañero caído, la explosión que marcó su piel con cicatrices invisibles, las órdenes cumplidas sin preguntas. Había pasado años creyendo que la disciplina podía contener el dolor, pero la verdad era que el dolor siempre encontraba un modo de filtrarse. Había vuelto al ejército no para enseñar a disparar, sino para enseñar a sobrevivir a lo que venía después del disparo. Al día siguiente, en la sala de conferencias del cuartel, presentó su proyecto, Mente Táctica, un programa de entrenamiento psicológico diseñado para traducir la terapia al lenguaje militar. Los soldados no buscan ayuda porque creen que pedirla los debilita, explicó frente a una pantalla llena de gráficas y estadísticas. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de llamarlo ayuda lo llamáramos preparación táctica? Algunos oficiales se miraron entre sí, incrédulos. Holden se removió en su asiento, pero el general Roberts observaba en silencio, intrigado. Nuestra fuerza no radica en ignorar el miedo, continuó Elena, sino en enfrentarlo como enfrentamos cualquier misión, con estrategia, con entrenamiento, con disciplina. Cuando terminó su presentación, el general se levantó. Capitana Vargas, tiene 6 meses. Quiero ver resultados. El programa comenzó con un grupo pequeño de voluntarios. Soldados que cargaban con heridas invisibles, que dormían poco y callaban mucho. Entre ellos estaba Sargento Rosa Morales, una veterana con más de 20 años de servicio, conocida por su temple y su sarcasmo. ¿Así que ahora hablar de mis pesadillas me va a convertir en una mejor tiradora? Bromeó el primer día. No, respondió Elena, pero podría evitar que dispares cuando no deberías. Rosa la estudió unos segundos antes de asentir. Había visto suficiente en la vida como para reconocer la verdad cuando la tenía delante. Con el tiempo, las sesiones se transformaron. Lo que al principio era desconfianza se convirtió en conversaciones reales. Hablaron del miedo, de la culpa, de la imposibilidad de regresar a casa y sentirse completos. Elena no predicaba desde un pedestal, compartía fragmentos de su propia historia, cuidadosamente medidos, lo suficiente para que entendieran que ella también había estado allí, en la oscuridad donde las órdenes no bastan para seguir adelante. Una tarde, Holden apareció en la puerta del salón donde realizaban una dinámica de respiración y control de estrés. ¿Respirar como yogis?, ironizó. No creí que vería esto en el ejército. Elena no respondió. Le extendió una silla. Siéntese, teniente. Le vendrá bien. Él dudó, pero finalmente se sentó, quizá más por curiosidad que por convicción. Al cabo de unos minutos,
el sonido pausado de las respiraciones lo desarmó. Por primera vez en años, sintió algo que no esperaba: silencio. Un silencio real, no el de los campos de tiro ni el de las órdenes cumplidas, sino el de la mente en reposo. Cuando abrió los ojos, Elena lo observaba sin decir nada. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó él. Paz táctica, contestó ella con una sonrisa apenas perceptible. La herramienta más infravalorada del arsenal militar. Desde ese día, Holden empezó a asistir a todas las sesiones. Nunca lo admitió, pero sus hombres lo notaron. Empezó a escuchar más, a gritar menos. Las tensiones en su pelotón disminuyeron. Elena lo veía transformarse poco a poco, y aunque no lo decía, sentía que aquello justificaba todos los riesgos que había tomado al regresar. El programa Mente Táctica comenzó a expandirse. Lo que empezó como un experimento en Fort Ardent se convirtió en un modelo replicable. Los informes mostraban una caída significativa en incidentes de violencia interna y un aumento notable en la solicitud voluntaria de apoyo psicológico. Los resultados llamaron la atención del Pentágono. Una noche, mientras terminaba de redactar el último informe, su computadora emitió un sonido. Un correo con remitente oficial: Departamento de Defensa, Oficina del General Roberts. Doctora Vargas, el Pentágono está considerando su método como protocolo base de salud mental en todas las ramas militares. Necesitamos su presencia en Washington. Elena dejó de respirar por un instante. Durante años había intentado mantenerse alejada de los pasillos del poder, de las salas donde las emociones se consideraban un riesgo operativo. Pero esta vez era diferente. Ya no regresaba como una soldado dañada, sino como una arquitecta del cambio. Alzó la vista. En la pared de su despacho había dos fotos, una de su padre, un veterano con mirada de acero, y otra de ella misma recibiendo su doctorado en psicología. Dos mundos, antes incompatibles, ahora unidos en una misma misión. Respiró hondo. Es hora de volver al frente, susurró. Y por primera vez en mucho tiempo, la idea no le pesó. El vuelo hacia Washington transcurrió en silencio. Desde la ventanilla, Elena observaba las nubes fragmentarse bajo el amanecer. Había pasado años viajando en transportes militares, con el ruido metálico de los motores y la tensión constante de las misiones. Pero esta vez el aire era distinto. No llevaba armas ni órdenes selladas. Llevaba ideas. Y en el fondo, sabía que eso era más peligroso para el sistema que cualquier bala. Al aterrizar, una asistente del Pentágono la esperaba con un cartel discreto: Capitana Vargas. Era curioso. Después de todo, ya no era exactamente una capitana. Había cruzado la frontera entre la obediencia y la conciencia. El edificio, con sus pasillos interminables y luces frías, la recibió con un olor familiar, el de papel nuevo mezclado con desinfectante y jerarquía. Todo olía a control. El general Roberts la aguardaba en una sala de conferencias. Alto, sereno, con ese tipo de voz que hacía parecer que cada palabra era una orden, incluso cuando no lo era. Capitana, dijo estrechándole la mano, su trabajo ha llamado la atención de más de un departamento. Lo que ha logrado en Fort Ardent es extraordinario. Elena inclinó la cabeza con respeto. No fue solo mi trabajo, señor. Fue el de los soldados que decidieron hablar. El general asintió. Precisamente por eso queremos que dirija el nuevo Programa Nacional de Integración Psicológica Militar. No solo entrenará soldados, entrenará a quienes los entrenan. Elena parpadeó, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Dirigirlo, señor? ¿Desde aquí? Desde aquí, confirmó Roberts. Medio tiempo en el Pentágono, medio tiempo en investigación académica. Necesitamos alguien que entienda ambos mundos. Y, por lo que veo, usted los entiende mejor que nadie. Esa noche, en su habitación temporal en Arlington, Elena encendió la luz tenue de la mesita y se quedó mirando sus manos. Habían sostenido armas, habían escrito informes, habían temblado. Ahora sostendrían algo más frágil aún, la posibilidad de cambiar una cultura. El teléfono vibró. Era un mensaje de Rosa Morales: si aceptas ese trabajo, prometo no volver a quejarme de las sesiones de respiración. Bueno, casi no. Elena sonrió. Luego otro mensaje: hazlo. Necesitamos más como tú ahí arriba. Era de Holden. Suspiró. Está decidido, susurró. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El Pentágono le asignó un pequeño equipo de trabajo, analistas, psicólogos y oficiales jóvenes interesados en el nuevo enfoque.
Entre ellos destacaba la teniente Olivia Reed, una mente brillante recién llegada del cuerpo médico, llena de entusiasmo y respeto por Elena. He leído su informe sobre la neuroplasticidad adaptativa en veteranos, dijo Olivia el primer día. Es la primera vez que siento que alguien habla nuestro idioma sin perder humanidad. No es mi idioma, respondió Elena, es el de todos los que hemos tenido que aprender a callar. El proyecto comenzó con un objetivo claro: diseñar un protocolo de salud mental que no se percibiera como terapia, sino como entrenamiento estratégico. Querían romper el estigma desde dentro, redefinir la fortaleza. Elena pasaba horas revisando archivos de casos, entrevistando soldados, recopilando datos. Pero no todo era apoyo. En los pasillos del Pentágono abundaban las miradas escépticas. Algunos altos mandos consideraban su trabajo una pérdida de recursos, una moda académica. Una tarde, durante una reunión, un coronel de voz ronca interrumpió su exposición. Con todo respeto, doctora Vargas, nuestros soldados no necesitan ejercicios de respiración. Necesitan órdenes claras y disciplina. Elena lo miró directamente. Con todo respeto, coronel, eso mismo pensábamos antes de perder más hombres por suicidio que por fuego enemigo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el aire pareció detenerse. El general Roberts, desde el fondo, intervino con voz serena. Esa es precisamente la razón por la que Elena está aquí. Fuera del Pentágono, el mundo se movía con otro ritmo. En las bases militares, los primeros instructores entrenados por Elena comenzaban a implementar el programa Mente Táctica adaptado al nuevo formato nacional. Los resultados eran sorprendentes. Las solicitudes de baja por estrés se redujeron, las confesiones espontáneas aumentaron, sobre todo, los soldados empezaban a hablar entre ellos sin vergüenza. Holden, que había sido uno de los primeros en resistirse, ahora dirigía 3 bases aplicando el nuevo protocolo. En un correo le escribió: nunca pensé que diría esto, pero tus técnicas funcionan. Los hombres confían en mí más que nunca. Tal vez porque, por primera vez, les mostré que también tengo miedo. Elena leyó ese mensaje varias veces antes de responder. Eso no te hace menos líder, Holden. Te hace humano. Y eso es lo que más necesitan de nosotros. Pero no todo era triunfo. Cada éxito traía consigo la sombra del pasado. Una noche, mientras revisaba informes clasificados, se encontró con el expediente de una misión en la que había participado años atrás. El nombre de un soldado desaparecido le devolvió un nudo en el estómago. Recordó la noche en que aquel fuego cruzado cambió todo. Recordó la voz por radio gritando su nombre antes de que la interferencia lo devorara todo. Cerró el archivo y se quedó quieta. El eco de aquella pérdida aún vivía dentro de ella, silencioso pero constante. A la mañana siguiente, Olivia la encontró en el despacho temprano. ¿No durmió, verdad?, preguntó con suavidad. Elena negó con la cabeza. Algunas heridas solo duermen cuando las enfrentas. Entonces deberíamos incluir eso en el entrenamiento, propuso la teniente. Enseñar que el descanso también es parte de la misión. Elena la observó con un brillo de aprobación. ¿Sabes, Reed, tienes una mente peligrosa? Lo aprendí de la mejor, respondió Olivia sonriendo. Los meses avanzaron y el proyecto creció. Se organizaron conferencias, simulacros, seminarios. Elena se convirtió en una figura visible, algo que nunca había buscado. La prensa comenzó a llamarla la arquitecta del equilibrio militar, un título que le resultaba incómodo pero útil para atraer atención hacia la causa. Un día, mientras caminaba por el corredor principal del Pentágono, Roberts la detuvo. «Vargas, ¿tiene un momento?». Entraron a su oficina. En la mesa, un documento sellado. «La Casa Blanca ha tomado nota de su trabajo», dijo el general. «Están considerando otorgarle la medalla de servicio distinguido». Elena se quedó inmóvil. «Señor, no creo merecer eso». «Yo tampoco, cuando me dieron la mía», respondió él con una sonrisa cansada. «Pero a veces, los símbolos abren puertas que los datos no pueden». Aquella noche, mientras caminaba por el memorial de los veteranos, Elena se detuvo ante una inscripción: «Al que cae, al que se levanta». Se sentó en silencio, dejando que el viento nocturno le acariciara el rostro. Había dedicado su vida a enseñar a otros a levantarse. Pero en el fondo, entendía que todo había comenzado el día en que ella misma decidió hacerlo. Respiró profundamente. La guerra que ahora peleaba no era contra enemigos visibles, sino contra los fantasmas que vivían dentro del uniforme.
Y esa batalla, más silenciosa, más constante, era la que realmente definiría el futuro del ejército. Elena Vargas ya no era solo una soldado, ni una doctora, ni una instructora. Era un puente. Y los puentes, pensó, no luchan, unen. El amanecer sobre Washington tenía un tono metálico. Desde su ventana, Elena observaba cómo el sol apenas conseguía atravesar las nubes. Había pasado 3 noches sin dormir bien. Las imágenes de aquella misión, del compañero perdido en la niebla del combate, regresaban cada vez con más nitidez. Era como si su mente, al liberarse del deber, finalmente se permitiera recordar lo que había reprimido durante años. El reloj marcaba las 5. Se vistió con precisión militar, aunque ya no estaba obligada a hacerlo. El hábito era una forma de ancla. En la cocina, preparó café y revisó los informes que debía presentar ante el Comité de Ética del Pentágono. Uno de los temas era delicado: incluir protocolos de acompañamiento emocional en misiones activas. Para muchos oficiales, eso rozaba la herejía. Pero Elena sabía que era el siguiente paso inevitable. A las 8 en punto, atravesó los controles de seguridad. Su tarjeta de acceso se iluminó en verde, y el guardia de turno, un joven de mirada amable, le sonrió. «Buenos días, doctora Vargas». «Buenos días, soldado. ¿Cómo va el turno nocturno?» «Tranquilo. A veces demasiado. A veces la calma es la parte más difícil», respondió ella, y continuó caminando. La reunión comenzó puntual. En la mesa ovalada, 6 oficiales de distintas divisiones, un psicólogo civil y el general Roberts. Todos esperaban su presentación. «Nuestro objetivo», empezó Elena, «es crear equipos tácticos de apoyo psicológico en zonas de despliegue. No terapeutas de escritorio, sino especialistas entrenados para intervenir en campo, hablar el mismo lenguaje y comprender la presión operativa». Un coronel de la Fuerza Aérea levantó la mano. «¿Pretende mandar psicólogos a las trincheras?» «Pretendo que los soldados sepan que no están solos, señor. Que la fortaleza no depende de cuántas misiones completes, sino de cuántas puedas soportar sin perderte por dentro». Roberts la observaba sin intervenir. Sabía que cada palabra era un acto de equilibrio. Elena no pedía compasión, pedía comprensión. Y en el ejército, eso era mucho más revolucionario que cualquier reforma. La votación final fue ajustada. 3 a favor, 3 en contra. El general, como presidente del comité, tuvo el voto decisivo. «Aprobado», dijo con voz firme. Elena exhaló sin que nadie lo notara. Había ganado una batalla, pero sabía que la guerra recién empezaba. Esa tarde, de regreso en su despacho, recibió una llamada de Fort Ardent. Era Holden. «Tenemos un problema, Vargas», dijo sin preámbulos. «Rosa Morales fue hospitalizada anoche. Ataque de ansiedad severo». Elena se enderezó en la silla. «¿Está estable?» «Sí, pero no quiere hablar con nadie. Dice que solo hablará contigo». «Voy para allá». 5 horas después, aterrizaba en la base. El olor a tierra húmeda y metal oxidado le devolvió recuerdos que no había pedido. Caminó directo al hospital militar. Rosa estaba recostada, los ojos fijos en el techo. Cuando la vio entrar, una sonrisa cansada se dibujó en sus labios. «Sabía que vendrías». «Sabes que siempre lo haré», respondió Elena, sentándose a su lado. «¿Qué pasó?» Rosa guardó silencio unos segundos. «No fue nada en particular. Estábamos en entrenamiento y escuché un ruido. Algo parecido a un dron. No sé. De pronto todo volvió. El polvo, los gritos, el olor. Como si estuviera allí otra vez». Elena asintió despacio. Sabía exactamente de qué hablaba. «No estás retrocediendo, Rosa. Estás procesando. Lo que evitamos sentir, vuelve cuando más lo necesitamos». «¿Y tú?», preguntó la sargento con voz baja. «¿Ya lo procesaste todo?». Elena se quedó callada. «Digamos que aún tengo mis noches». «Entonces todavía estamos en la misma guerra, jefa», murmuró Rosa, sonriendo con ternura. Elena permaneció allí hasta la madrugada. Hablaron poco. A veces, el silencio compartido era el mejor tratamiento. Antes de irse, le dejó una pequeña libreta. «Escribe lo que no puedas decir. Aunque sea para romper la hoja después». Rosa la miró con gratitud. «A veces olvido que también eres una soldado». «Nunca lo dejé de ser», respondió Elena, y salió en silencio. De regreso a Washington, el aire parecía más denso. Su cuerpo seguía en piloto automático,
pero su mente ya no. Cada rostro, cada caso, la conectaba con su propio pasado. Aquella misión perdida en la frontera oriental de Mazar. Aquel nombre que nunca volvió a escucharse por radio. Esa noche, por primera vez en años, abrió su antiguo diario de campaña. Las páginas amarillentas aún olían a arena y sudor. Día 47. No pude dormir. Perdimos a H. Solo esa inicial. Nada más. Pero bastó para que el recuerdo se desplegara ante sus ojos. El fuego, el polvo, el rugido del helicóptero alejándose. Y la culpa. Siempre la culpa. Elena cerró el cuaderno con fuerza. Se recostó, pero el sueño no llegó. En cambio, una idea empezó a tomar forma. Si realmente quería que el ejército cambiara, debía enfrentarse a su propio expediente. Debía mirar de frente lo que había quedado sin resolver. Al día siguiente, pidió acceso a los archivos de operaciones clasificadas del año en que ocurrió aquella misión. El permiso tardó una semana. Cuando finalmente recibió la autorización, bajó sola al archivo central, una sala subterránea donde el aire olía a polvo y silencio. Buscó la carpeta. Operación Hálito Rojo. Su propio nombre figuraba en la lista de supervivientes. Y debajo, en la columna de bajas, el nombre completo que había intentado olvidar, Capitán Henry Calder. Elena se quedó inmóvil. Habían pasado casi 8 años. Lo habían dado por muerto tras la explosión de un convoy. Ningún cuerpo fue recuperado. Pero había algo más. En los informes anexos, una nota sellada. Avistamiento no confirmado, posible sobreviviente trasladado por fuerzas aliadas sin registro posterior. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Imposible, susurró. Salió del archivo con el corazón golpeándole las costillas. Si había una mínima posibilidad de que Henry siguiera vivo, debía averiguarlo. Los días siguientes fueron una mezcla de deber y obsesión. Continuó dirigiendo su proyecto, pero cada noche investigaba discretamente. Buscó contactos en inteligencia, revisó reportes médicos, informes de campo, incluso comunicados de ONGs. La mayoría eran callejones sin salida. Hasta que un nombre apareció repetido en varios documentos: Fundación Horizonte Azul, una organización que trabajaba con veteranos en regiones de conflicto. Una tarde, tras varias llamadas, logró contactar con su directora. Sí, doctora Vargas, tuvimos un paciente con ese nombre hace unos años, respondió la mujer con acento europeo. Llegó sin documentos, con trauma craneal, pérdida parcial de memoria. Estuvo en rehabilitación durante casi un año. Luego desapareció. ¿Desapareció? Dijo que necesitaba buscar algo. O alguien. No dejó rastro. Elena sintió un nudo en el pecho. Henry había sobrevivido. Y estaba ahí fuera, en algún lugar. Esa noche caminó sin rumbo por las calles de la ciudad. Las luces la cegaban, los sonidos le parecían lejanos. Pensaba en todo lo que habían compartido, los entrenamientos, las misiones, las promesas hechas en voz baja entre explosiones y risas breves. Henry era el tipo de soldado que creía en el deber por encima de todo, pero también el único que había visto más allá de su armadura. Se detuvo frente a un escaparate. Su reflejo le devolvió una imagen que apenas reconocía, una mujer fuerte, sí, pero cansada. Y por primera vez, comprendió que no podía salvar a nadie más si no cerraba su propia herida. Miró el cielo. «Te encontraré», susurró. Y en su interior, algo despertó. No como un recuerdo, sino como una promesa. El sonido del tren era un latido constante que se perdía entre las montañas. Elena viajaba sola, con un pequeño bolso de mano y un sobreclasificado en el interior de su chaqueta. No había dicho a nadie a dónde iba. Ni siquiera al general Roberts. En el Pentágono creerían que estaba en una conferencia sobre salud mental en Denver. En realidad, se dirigía a una pequeña ciudad al norte del estado, donde la Fundación Horizonte Azul mantenía un centro de rehabilitación para veteranos sin identificación. Allí podría empezar a buscar respuestas. El paisaje pasaba frente a sus ojos como una película en blanco y negro. Los árboles desnudos, las casas dispersas, el cielo gris. Todo tenía un aire de pausa, como si el mundo contuviera el aliento esperando que algo sucediera. Elena abrió su libreta y escribió una sola frase: a veces, para sanar a los demás, hay que volver al lugar donde uno se quebró. El tren se detuvo en una estación casi vacía. El aire frío le golpeó el rostro cuando bajó. Tomó un taxi hasta las afueras, donde el centro se levantaba entre colinas cubiertas de niebla.
Era un edificio modesto, de madera, con una bandera descolorida ondeando en la entrada. Al llegar, una enfermera la recibió con una sonrisa cansada. ¿Puedo ayudarla? Busco información sobre un antiguo paciente. Su nombre era Henry Calder. Estuvo aquí hace algunos años, dijo Elena, mostrando su credencial. La mujer la miró con cautela. Tendría que hablar con el director, el señor Berman. No solemos divulgar información de nuestros pacientes. Entiendo. Solo necesito confirmar si sigue vivo. Es una cuestión humanitaria. Minutos después, apareció un hombre alto, de barba gris y mirada serena. Doctora Vargas, me dijeron que busca a uno de nuestros antiguos pacientes, dijo mientras la invitaba a pasar a su oficina. El lugar olía a café recién hecho y papel viejo. Sí, Henry Calder. Era capitán del ejército. Según mis registros, fue tratado aquí por un trauma severo y pérdida de memoria. Berman asintió lentamente. Recuerdo a Calder. Llegó en muy mal estado. Apenas podía hablar. Pasó meses en rehabilitación física y psicológica. Era disciplinado, pero había algo en sus ojos, como si estuviera viendo un mundo que ya no existía. ¿Sabe qué pasó con él? Se fue una mañana, sin aviso. Dejó una carta, pero no a su nombre. ¿Una carta? ¿Puedo verla? Berman la observó en silencio antes de abrir un cajón. Sacó un sobre amarillento. Nunca supe a quién iba dirigida. Quizás sea para usted. Elena abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, una hoja doblada cuidadosamente. La letra era inconfundible, firme, inclinada, metódica. A quien aún recuerde mi nombre, si lees esto, significa que encontré la manera de seguir adelante. No busques dónde estoy. No soy el hombre que fui. Tal vez algún día regrese, si encuentro una razón para hacerlo. No había firma, pero no la necesitaba. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Cuándo escribió esto? Hace 3 años, respondió Berman. Después de eso, recibimos una donación anónima para el centro. La transferencia venía de una cuenta abierta en Sudamérica. Elena guardó silencio. Sudamérica. Era un punto de partida. Se levantó, agradeció y salió al aire helado. Afuera, la niebla cubría el camino como una manta espesa. Caminó hasta el límite del bosque y respiró hondo. Por primera vez en años, no tenía un protocolo, ni órdenes, ni plan de contingencia. Solo una búsqueda que le quemaba el pecho. De vuelta en Washington, la vida siguió con su ritmo mecánico. Los informes, las reuniones, los discursos. Nadie sospechaba lo que guardaba en su interior. En público, era la doctora Vargas, la arquitecta de la nueva política de salud mental militar. En privado, era una mujer que había abierto una herida antigua. Sus noches se llenaron de mapas y notas. Marcaba cada pista, cada conexión. Un hospital en Lima, un informe de una ONG en Bogotá, una clínica para veteranos en el norte de Chile. Todo apuntaba a la misma dirección. Alguien estaba ayudando a soldados desaparecidos a reconstruir sus vidas bajo nuevas identidades. Una tarde, mientras revisaba archivos en su despacho, recibió una visita inesperada. Era Holden, ahora ascendido a mayor. Lleva semanas diferente, le dijo sin rodeos. Sé reconocer esa mirada. ¿Qué estás ocultando? Elena cerró el expediente. Nada que comprometa el trabajo. ¿Nada, o no quieres contarlo? Insistió él, cruzándose de brazos. Elena lo miró fijamente. Durante un instante, consideró mentir. Pero Holden era más que un colega. Había estado con ella desde los primeros días del programa, había visto su caída y su renacimiento. Encontré un nombre en los archivos, dijo al fin. Henry Calder. Holden se quedó inmóvil. Pensé que había muerto. Eso creímos todos. Pero hay indicios de que sobrevivió. ¿Y qué harás si lo encuentras? No lo sé. Tal vez nada. Tal vez todo. El silencio entre ambos fue largo y denso. Finalmente, Holden se inclinó hacia ella. Solo prométeme que no pondrás en riesgo lo que construiste. Ya no eres una soldado en campo abierto, Elena. Eres el símbolo de algo más grande. Ella sonrió con tristeza. Los símbolos también sangran, Holden. 2 meses después, estaba en un avión rumbo a Lima, bajo una identidad diplomática. Oficialmente, asistiría a un congreso internacional sobre trauma postbélico. Extraoficialmente, seguiría el rastro de una serie de donaciones médicas vinculadas a un programa de rehabilitación encubierto.
El calor húmedo la envolvió al salir del aeropuerto. Tomó un taxi hacia el distrito de Miraflores. Las calles estaban llenas de vida, vendedores, música, colores. Era un contraste abrumador con la frialdad del Pentágono. En la terraza de un café, se reunió con su contacto, un exmédico militar llamado Rivera. No esperaba que alguien del Pentágono se interesara por nuestros viejos fantasmas, dijo él con una sonrisa irónica. No vengo en nombre del Pentágono, respondió Elena. Busco a un hombre. Se llama Henry Calder. Rivera frunció el ceño. Ese nombre lo he oído. Hubo un paciente con ese alias. Llegó hace 3 años, sin papeles, con cicatrices de metralla y acento extranjero. Trabajó un tiempo ayudando en la clínica. Luego desapareció hacia el norte. ¿Dejó alguna pista? Solo una frase. Decía que debía volver al origen. Elena se quedó mirando el horizonte. ¿Volver al origen? ¿Qué significaba eso? ¿La base donde todo empezó? ¿O algo más profundo? Esa noche, mientras caminaba por el malecón, el viento del Pacífico le azotaba el rostro. Se detuvo a observar el mar oscuro. Cada ola parecía traerle un fragmento de memoria, como si el océano guardara respuestas que ella aún no estaba lista para escuchar. Sacó la carta de Henry del bolsillo. La leyó una vez más, con la brisa moviendo el papel. No busques donde estoy, decía. Pero ella ya lo había hecho. Y sabía que no podría detenerse. De regreso en el hotel, encendió su computadora portátil. En una carpeta oculta, guardaba registros de misiones antiguas, coordenadas, nombres de operaciones. Buscó la última ubicación conocida de Henry antes de ser dado por muerto, sector de 47, provincia de Balk. Amplió el mapa. Un punto rojo parpadeaba sobre la región. Al lado, un código, base forward de hecho. Elena se quedó mirando la pantalla. Tal vez volver al origen no era una metáfora. Tal vez Henry había regresado al mismo lugar donde su historia terminó. Cerró el portátil con decisión. Si quería respuestas, debía seguir su rastro hasta el final. Aunque eso significara volver al terreno donde todo comenzó. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando hizo su reserva de vuelo. Afuera, el mar rugía bajo la luna. Dentro de ella, la tormenta recién comenzaba. El avión descendía entre nubes rojizas que parecían arder sobre el horizonte. Desde la ventanilla, Elena contempló la extensión infinita del desierto. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí, entre colinas sin nombre y vientos que arrastraban secretos. El piloto anunció el aterrizaje en Mazar, una ciudad que había aprendido a pronunciar con el mismo respeto con que se nombra a un fantasma. El calor la golpeó apenas cruzó la pista. El aire olía a arena, a diésel y a memoria. A cada paso sentía que la tierra reconocía su huella, como si el pasado estuviera despertando bajo sus botas. Hacía 8 años había dejado aquel suelo jurando no volver. Ahora regresaba no como soldado, sino como mujer que buscaba cerrar un ciclo. El contacto local la esperaba junto a una vieja camioneta cubierta de polvo. Era un hombre de piel curtida, barba gris y mirada alerta. «Doctora Vargas», dijo en un inglés rudo. «Soy Aras. Me dijeron que necesita llegar a la zona norte». «Sí. Busco la antigua base forward de hecho». Aras soltó una carcajada seca. «Ya no existe. Solo ruinas y silencio. Aún así, debo ir. Entonces será un viaje largo. Y peligroso». Durante horas avanzaron entre caminos irregulares, cruzando aldeas que parecían hechas de polvo y resistencia. Elena observaba en silencio. Cada niño que jugaba descalzo, cada anciano sentado frente a su puerta, le recordaba las caras que había intentado olvidar. Recordaba también el sonido de las explosiones, el eco de las órdenes gritadas, la sensación de cargar un fusil que pesaba más que su propia alma. ¿Por qué vuelve?, preguntó Aras mientras conducía. Alguien que creí muerto podría seguir vivo. Entonces no vuelve por el lugar, sino por el alma, murmuró el guía, y no dijo más. Al caer la noche acamparon junto a una elevación rocosa. El cielo estaba cubierto de estrellas tan nítidas que parecían heridas en la oscuridad. Elena se recostó mirando hacia arriba, escuchando el silbido del viento. Pensó en Henry, en la última vez que lo vio, cubierto de polvo, gritando su nombre mientras una ráfaga de fuego separaba sus caminos. Había vivido con esa imagen grabada en la mente, convencida de que él había muerto para salvarla. Y ahora el destino la obligaba a volver sobre ese instante congelado en la historia.
Mañana llegaremos al valle, dijo Aras desde su manta. Pero le advierto, doctora, los fantasmas aquí no descansan fácilmente. Yo tampoco, respondió ella con una sonrisa cansada. A la mañana siguiente, el sol ascendía como una moneda encendida sobre el horizonte. El camino se hacía cada vez más estrecho hasta que, finalmente, apareció ante ellos una extensión de ruinas. Restos de muros, torres derrumbadas, alambradas oxidadas. El cartel inclinado aún mostraba letras borradas, Forbar de hecho. Elena bajó del vehículo en silencio. Caminó entre los restos como quien recorre un cementerio. En cada piedra, en cada mancha de cemento, veía fragmentos del pasado. La torre de vigilancia donde solían reunirse al amanecer. El barracón que ahora solo era una sombra. Cerca del perímetro, algo llamó su atención. Un trozo de lona medio enterrado, con un símbolo descolorido. Lo reconoció al instante, el emblema de la Unidad de Operaciones Especiales. Su unidad. Se arrodilló y retiró la arena con las manos. Debajo, encontró una placa metálica con un nombre grabado. CPT. H. Colder. Elena sintió que el corazón se le detenía. Levantó la placa, cubriéndola con su palma, como si sujetara un pedazo del alma de alguien. Aras se acercó despacio. ¿Es él? Sí, susurró ella. Pero si su cuerpo nunca fue encontrado, ¿por qué su placa está aquí? Quizás alguien quiso dejar constancia. O quizás alguien volvió. Elena recorrió los alrededores. En el suelo había huellas recientes, no de animales, sino de botas. No eran muchas, pero estaban frescas. Miró hacia el norte, donde un sendero se perdía entre las colinas. ¿Quién vive por esa zona?, preguntó. Nadie oficialmente. Solo aldeas pequeñas, y algunos que prefieren no ser encontrados. Elena guardó la placa en su bolsillo. Llévame allí. El camino era angosto y pedregoso. Tardaron horas en llegar a una aldea diminuta escondida entre rocas. Al verla, Elena sintió un estremecimiento. Había algo familiar en aquel silencio ordenado, en las miradas de los pocos habitantes. Eran hombres que habían visto demasiadas guerras y aprendido a callar. Un niño corrió hacia ellos y los observó con curiosidad. Aras le dijo algo en su idioma y el pequeño señaló hacia una choza apartada en lo alto de la colina. Ahí vive el forastero, tradujo Aras. Llegó hace unos años. Nadie sabe de dónde vino. Cura heridas, arregla cosas, pero no habla de su pasado. Elena sintió un escalofrío. Llévame con él. Subieron hasta la choza. El viento levantaba remolinos de polvo. Elena se detuvo frente a la puerta, dudando. Había soñado con ese momento durante años, pero ahora que estaba allí, el miedo la paralizaba. ¿Y si no era él? ¿Y si lo era? Aras la miró con respeto. A veces, doctora, la verdad es más difícil de cargar que la pérdida. Ella asintió y golpeó la puerta. Pasaron unos segundos. Luego, el sonido de pasos. La puerta se abrió. Un hombre apareció en el umbral. Alto, delgado, con barba descuidada y ojos grises que parecían haber visto 1000 inviernos. Elena dio un paso atrás. No necesitó palabras. Era Henry. Por un instante, ninguno habló. Solo el viento, soplando entre ellos como una memoria que se negaba a morir. Finalmente, él rompió el silencio. Sabía que un día vendrías. Elena sintió como se le quebraba la voz. Te creí muerto. Lo estuve, de algún modo, dijo él con calma. Cuando desperté, no recordaba nada. Ni quién era, ni por qué seguía respirando. Los aldeanos me encontraron entre los escombros. Me curaron. Me dieron otro nombre. Y cuando los recuerdos regresaron, ya era tarde. El ejército me había enterrado en sus registros. Pudiste buscarme, dijo ella, con una mezcla de reproche y alivio. Henry bajó la mirada. Pensé que era mejor así. No quería arrastrarte a lo que me convertí. Elena dio un paso hacia él. Lo que eras no importa. Lo que hicimos allá tampoco. Ambos sobrevivimos. Y ahora el pasado ha venido a cobrarnos, interrumpió él. No regreses aquí, Elena. No sigas cavando. Hay cosas que no deben volver a la superficie. Ella lo miró fijamente. El pasado ya volvió. Y está frente a mí. El silencio volvió a instalarse entre ellos, denso, casi tangible. Henry suspiró. Mañana te contaré todo. Esta noche no. Necesito recordar en qué parte de la historia dejé de ser yo. Elena asintió.
Aras se retiró hacia el pueblo, dejándolos solos. Ella se quedó en la puerta, observando cómo Henry se perdía dentro de la penumbra. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a esperanza. Pero también sabía que esa esperanza podía transformarse en tormenta. Mientras el sol se hundía en el desierto, Elena comprendió que había cruzado un punto sin retorno. Lo que Henry tenía que contarle no solo podía cambiar su pasado, sino también el futuro del programa que había construido con tanto esfuerzo. Y por primera vez en años, temió no por su vida, sino por su verdad. El amanecer llegó sin aviso, deslizándose entre las montañas con una luz pálida que parecía no querer tocar la tierra. Elena despertó en el pequeño cuarto que Henry le había ofrecido, una habitación sencilla con paredes de barro y una ventana que daba al horizonte. El silencio era tan denso que podía escuchar su propio pulso. Afuera, los aldeanos comenzaban el día en calma, como si el tiempo se moviera más despacio en aquel lugar. Bajó las escaleras de madera. Henry estaba sentado frente a una mesa, preparando té. La barba le cubría parte del rostro, pero sus ojos seguían siendo los mismos, firmes, contenidos, marcados por un cansancio antiguo. Cuando la vio, sonrió apenas, un gesto tan leve que parecía más un recuerdo que una emoción. Pensé que no dormirías, dijo él. No dormí, respondió ella con franqueza. Él le sirvió una taza. Necesitarás esto. Lo que voy a contarte no será fácil de escuchar. Elena asintió. Se sentó frente a él, el cuaderno abierto sobre la mesa, pero sin escribir aún. Henry tomó aire y empezó a hablar con voz grave, pausada. Todo comenzó antes de la operación oficial. El informe que tú recibiste estaba incompleto. Lo que ocurrió en Forbar de hecho no fue un accidente, ni una emboscada del enemigo. Fue una purga. Elena lo miró sin comprender. ¿Una purga? Sí. Nuestra unidad fue utilizada como cobertura para eliminar un equipo civil que había descubierto irregularidades en los contratos de defensa. Científicos, médicos, analistas. Gente que sabía demasiado. Los altos mandos autorizaron una intervención bajo la excusa de seguridad nacional. Nosotros éramos el instrumento. Elena lo escuchaba sin respirar. Recordaba los informes, las órdenes ambiguas, las comunicaciones cortadas. Todo empezaba a encajar en una estructura siniestra. Nos dijeron que el enemigo había infiltrado el perímetro, continuó Henry. Pero cuando llegamos, no había enemigos. Solo un grupo de civiles aterrados. Cuando me di cuenta, ya era tarde. Las órdenes eran claras. Nadie debía salir vivo. Elena apretó la taza entre las manos. ¿Tú, diste la orden? Henry negó con la cabeza, los ojos clavados en el suelo. No. Pero no la detuve. Y eso es lo mismo. El silencio se alargó. Fuera, el viento golpeaba la choza como si quisiera borrar las palabras. Después de eso, siguió él, intenté denunciar lo ocurrido. Fui a mis superiores, les entregué pruebas, grabaciones, informes. 2 semanas después, un convoy en el que viajaba fue atacado. Solo yo sobreviví. Oficialmente, me dieron por muerto. No tardé en entender que era lo mejor. Elena cerró los ojos. Todo el edificio de su fe en el sistema, en las instituciones, en el sacrificio, se resquebrajaba. ¿Por qué contarme esto ahora?, preguntó finalmente. Henry la miró con una mezcla de ternura y desesperanza. Porque tú trabajas con ellos. Porque estás reconstruyendo el mismo sistema que nos destruyó. Y porque todavía puedes detenerlo antes de que vuelva a repetirse. Ella negó con la cabeza, incrédula. No. No todo es así. Hay gente buena. Gente que quiere cambiar las cosas. Tal vez, respondió él con un suspiro. Pero el poder siempre encuentra la manera de usar incluso las mejores intenciones. Tú misma lo sabes. Elena sintió una punzada en el pecho. En Washington, había defendido el nuevo programa de salud mental con el orgullo de quien cree en la redención. Pero ahora, cada palabra de Henry era una sombra sobre sus logros. Tengo pruebas, dijo él de pronto. Copias de los archivos que guardé antes de desaparecer. Están cifradas y escondidas en un servidor seguro. Si algo me pasa, se harán públicas. Entonces hay esperanza, respondió ella. Henry sonrió con tristeza. La esperanza es un arma de doble filo. Si revelas esto, destruirás tu carrera, tus alianzas, tu reputación. Pero si lo callas, todo seguirá igual. Elena apartó la mirada. La brisa entraba por la ventana, levantando una hoja del cuaderno.
Pensó en todo lo que había construido, en las conferencias, los discursos, los soldados que había ayudado a sanar. ¿Qué quedaría de eso si el mundo descubría que el programa nació sobre una mentira? Necesito ver esas pruebas, dijo finalmente. Henry asintió. Están en la ciudad de Herat. Un antiguo contacto me ayudó a mantener el acceso, pero el servidor no puede consultarse de forma remota. Tendríamos que ir en persona. Elena lo miró, sorprendida. ¿Tendríamos? No puedo hacerlo solo, dijo él. Y si lo que te conté es cierto, no podemos confiar en nadie más. Ella lo observó largo rato. Aún quedaba en él algo del capitán que había conocido, la determinación, la frialdad, el liderazgo. Pero también había algo nuevo, una vulnerabilidad que antes no existía. Está bien, dijo por fin. Vamos a Herat. Partieron al amanecer siguiente. El viaje fue lento, a través de carreteras secundarias vigiladas por milicias locales. A veces tenían que detenerse durante horas, escondidos entre dunas o en ruinas antiguas, esperando que pasaran los convoys. Durante una de esas pausas, Elena lo observó mientras revisaba un viejo mapa. ¿Qué hiciste todo este tiempo?, preguntó. Henry sonrió sin apartar la vista del papel. Sobrevivir. Reparar radios, curar heridas, enseñar a leer a los niños. Me di cuenta de que la guerra no termina cuando bajan las armas. Solo cambia de forma. ¿Y crees que hay redención en eso? No lo sé, respondió. Pero es lo más cerca que he estado de sentir paz. Siguieron avanzando hasta que el atardecer tiñó el cielo de cobre. Herat apareció a lo lejos, una ciudad antigua, mitad ruina, mitad renacimiento. Desde las colinas, las luces parecían destellos sobre un mar de polvo. Ahí está, dijo Henry. El punto donde todo converge. Esa noche se refugiaron en una casa abandonada en las afueras. Elena no podía dormir. Miraba a Henry dormir junto al fuego, su rostro iluminado por la llama. Le parecía imposible que aquel hombre, considerado muerto por el mundo, aún respirara frente a ella. Pero más imposible era la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. Pensó en Holden, en Washington, en todos los que confiaban en ella. Si salía la verdad, el programa sería desmantelado, y con él, la esperanza de miles de veteranos. Pero si callaba, seguiría perpetuando una mentira nacida del crimen. El fuego crepitaba. Henry se movió, abrió los ojos. «Aún puedes volver», dijo en voz baja. «Aún puedes fingir que nunca me encontraste». Elena lo miró con una mezcla de dolor y determinación. «Ya crucé esa línea. No hay vuelta atrás». Henry asintió lentamente. «Entonces mañana conocerás lo que el mundo no debía saber». Elena se recostó, mirando el techo oscuro. Afuera, el viento golpeaba la casa como si quisiera advertirles. Pero era tarde. El pasado había despertado, y ahora exigía ser escuchado. Al amanecer, partieron hacia el centro de la ciudad. Las calles estaban llenas de vendedores, soldados y murmullos. Henry caminaba con paso seguro, oculto bajo un turbante. Finalmente, llegaron a un edificio discreto, antiguo, con un letrero apenas visible: Centro de Comunicaciones Regional. «Aquí está el servidor», dijo él. «Pero no estamos solos». Elena lo miró, tensa. «¿Qué quieres decir?» «Nos siguen desde que salimos del valle. Y si mis cálculos son correctos, sabrán que vinimos por los archivos». Elena sintió un nudo en el estómago. El aire parecía cargado de electricidad. La verdad estaba al alcance de su mano, pero también el peligro que podía destruirlos. «Entonces no hay marcha atrás», murmuró. «Nunca la hubo», respondió Henry, empuñando el viejo transmisor que había guardado durante años. «Ahora veremos si la verdad todavía tiene voz». El edificio olía a polvo y a tiempo detenido. Cada paso que daban resonaba en los pasillos vacíos como un eco del pasado. Henry avanzaba con la calma de quien conoce el terreno. Mientras Elena seguía su ritmo, observando los muros cubiertos de cables antiguos, pantallas apagadas y carteles en idiomas mezclados. La ciudad dormía afuera, pero dentro de aquel lugar parecía que la guerra nunca se había ido. Llegaron a una puerta metálica. Henry sacó una pequeña caja negra de su mochila y la conectó a un panel oxidado. Un pitido breve, luego un chasquido. La cerradura cedió. «¿Todavía recuerdas los códigos?», preguntó Elena. «Los códigos cambian», respondió él, «pero los hombres que los escriben siempre dejan una grieta». Entraron.
La sala principal era un santuario tecnológico detenido en el tiempo, servidores antiguos, luces parpadeantes, ventiladores que giraban con un zumbido constante. En el centro, una terminal encendida mostraba una interfaz verde, líneas de texto corriendo como fantasmas. Henry se sentó frente al monitor, conectó su dispositivo y comenzó a escribir comandos con rapidez. Estos archivos estaban cifrados bajo un protocolo de inteligencia de nivel alfa. Nadie debía poder acceder sin autorización del Pentágono, explicó sin mirarla. ¿Y tú tienes esa autorización?, preguntó Elena. Henry sonrió apenas. La tuve. Y nunca la devolví. Las líneas en la pantalla cambiaron. Apareció una carpeta, archivo Sigmax 7/diagonal clasificado. Elena contuvo el aliento. Ahí está. Henry abrió el primer documento. Fotografías, informes de campo, coordenadas. En cada imagen, rostros de civiles, doctores, ingenieros. Al pie, sellos oficiales, firmas, fechas. Era la prueba irrefutable de que la masacre había sido una operación interna. Dios mío, susurró Elena. Esto lo cambia todo. Sí, respondió Henry. Pero aún no has visto lo peor. Abrió un vídeo. En la pantalla apareció un registro de misión, soldados entrando a un complejo, explosiones, gritos. Y luego una voz, clara, inconfundible. Unidad Sigma 7, ejecuten la orden 3. Prioridad máxima. Confirmado por el general Adam Holloway. Elena se cubrió la boca. Holloway era el actual jefe de operaciones estratégicas, el mismo que presidía el comité de salud mental que financiaba su programa. No puede ser, dijo. Él supervisa todo el sistema que ayudé a crear. Henry asintió. Por eso necesitaba que lo vieras con tus propios ojos. Elena sintió un vértigo profundo. Todas las piezas del rompecabezas encajaban, pero el resultado era insoportable. Si esto salía a la luz, el escándalo alcanzaría las raíces del poder. Tenemos que sacar esto de aquí, dijo con determinación. Henry conectó un pendrive, transfirió los datos y lo guardó en una cápsula metálica. Listo. Pero ahora debemos irnos. Si logramos llegar al consulado antes del anochecer, podremos enviarlo a un medio seguro. Justo entonces, las luces del pasillo se apagaron. Un ruido lejano, metálico, resonó en la distancia. Elena y Henry se miraron. Nos encontraron, murmuró él. El zumbido de los servidores se mezcló con pasos. 3, quizá 4 personas. Henry apagó la terminal, tomó la cápsula y la deslizó en un compartimento de su cinturón. Sígueme, susurró. Salieron por una puerta lateral. El corredor se extendía en penumbra, apenas iluminado por luces de emergencia. Henry avanzaba rápido, silencioso, con el instinto de un soldado que ha sobrevivido demasiadas veces. Elena lo seguía, el corazón desbocado. Una voz retumbó por los altavoces. Capitán Ale, sabemos que estás ahí. Entrega el dispositivo y nadie saldrá herido. Elena lo miró con incredulidad. ¿Capitán Ale? Henry apretó la mandíbula. Era mi nombre en los registros. Ya no lo uso. Disparos. Las paredes se fragmentaron. Corrieron entre chispas y polvo. Henry la empujó detrás de una columna, devolvió fuego con una pistola que había sacado de su mochila. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó ella. De un mundo que no desaparece aunque uno lo deje atrás. Lograron salir por una puerta trasera que daba a un callejón estrecho. El aire fresco golpeó sus rostros. La ciudad seguía viva, ajena a la cacería que se desarrollaba en sus entrañas. Tenemos que llegar al río, dijo Henry. Allí hay un contacto que puede sacarnos de la ciudad. Corrieron entre sombras. Elena sentía el peso del miedo y de la verdad en cada paso. Todo lo que creía sobre el sistema que había ayudado a construir se derrumbaba. Detrás de ella, los disparos se apagaron. Llegaron a una plaza abandonada. Henry se detuvo junto a una fuente seca, revisó su reloj. Faltan 5 minutos, dijo. ¿5 minutos para qué?, preguntó Elena. ¿Para que nos localicen o para que llegue nuestra salida? Todo depende de quién se mueva más rápido. Elena respiraba agitada, intentando asimilar lo que estaba viviendo. No era una misión académica ni una investigación de campo, era una guerra silenciosa. ¿Y si no llega tu contacto?, preguntó. Henry la miró con una calma desconcertante. Entonces improvisaremos, como siempre. Un rugido se oyó en la distancia.
Un vehículo viejo, cubierto de polvo, se acercaba. Al volante, una mujer con un pañuelo rojo. «Suban», gritó en otro idioma. Henry la reconoció al instante. «Es Leila», dijo. «Me debe la vida». Subieron al camión mientras los primeros disparos resonaban detrás. El motor rugió y se internaron por calles estrechas, dejando atrás el centro de comunicaciones. Durante el trayecto, Elena trató de entender el alcance de lo que llevaban consigo. El pendrive contenía pruebas capaces de derrumbar gobiernos, pero también de desatar una guerra de información sin precedentes. «¿Qué haremos cuando lleguemos al consulado?», preguntó. «No lo sé aún», respondió Henry. «Pero sé que no podemos confiar en nadie de adentro». Leila los observó por el espejo retrovisor. «Hay rumores», dijo. «Hombres de uniforme buscando a un desertor y a una mujer extranjera. Dicen que llevan algo peligroso». Henry asintió sin negar. Los rumores suelen tener algo de verdad. Pasaron los controles periféricos, cruzaron barrios en ruinas, y finalmente se detuvieron junto a un edificio derrumbado a medio kilómetro del río. «De aquí en adelante deben ir a pie», dijo Leila. «Hay demasiados ojos». Henry la abrazó brevemente. «Gracias. Si no volvemos, haz lo que ya sabes». Ella asintió sin preguntar. Elena y Henry siguieron caminando entre los escombros hasta llegar al puente viejo que cruzaba el río. El agua reflejaba las luces temblorosas de la ciudad. «Una vez crucemos, estaremos fuera de su jurisdicción», explicó él. «¿Y después?» «Después enviamos esto al mundo. Y que decidan qué hacer con la verdad». Elena lo miró, cansada, cubierta de polvo. «¿Crees que servirá de algo?» Henry la observó con una mezcla de esperanza y resignación. «No lo sé. Pero si callamos, todo seguirá igual». Dieron el primer paso sobre el puente. En ese momento, un haz de luz los iluminó desde el otro extremo. Voces, órdenes, armas alzadas. «Alto. En nombre del Estado, entreguen el dispositivo». Elena se quedó inmóvil. Henry la miró, luego miró el río. «Confía en mí», dijo. Y antes de que pudiera detenerlo, saltó al agua con el pendrive en la mano. Elena apenas alcanzó a gritar su nombre antes de que la oscuridad del río se tragara el cuerpo de Henry. El agua estalló en un remolino y, por un instante, todo se detuvo. Luego, las luces de los reflectores la cegaron. Voces militares gritaban órdenes desde el otro extremo del puente. Disparos. Fragmentos de cemento saltaron a su alrededor. Sin pensarlo, corrió y saltó tras él. El impacto del agua fue brutal. El frío la atravesó como un cuchillo. Por unos segundos no supo qué era arriba ni abajo. Abrió los ojos, la corriente era turbia, espesa, llena de sombras que se movían a su alrededor. Buscó desesperada una silueta, un rastro, algo. Entonces lo vio, una forma hundiéndose hacia la corriente, un destello metálico en su mano. Henry. Nadó con todas sus fuerzas, ignorando el dolor en los pulmones. Lo alcanzó a unos metros de la superficie, inconsciente, el rostro pálido bajo el agua. Lo tomó del uniforme y, con un esfuerzo sobrehumano, lo llevó hacia la orilla opuesta. Emergieron entre cañas y barro, jadeando, los dos temblando de frío y miedo. Henry tosió, escupiendo agua, luego abrió los ojos. «¿Por qué?», murmuró. «Porque no iba a dejar que murieras con la única prueba de todo esto», respondió Elena, con la voz rota. Desde el puente aún se oían gritos, pero el ruido del río los cubría. Henry se incorporó, todavía aturdido, y palpó su cinturón. La cápsula seguía ahí, intacta. «Tenemos que movernos», dijo con un hilo de voz. «Ellos no tardarán en rodear la zona». Caminaron entre la maleza, siguiendo la ribera. El barro les llegaba hasta las rodillas, y el viento les golpeaba con fuerza. Cada paso era un desafío. A lo lejos, las luces de la ciudad quedaban atrás, pequeñas y frías. Después de casi una hora, encontraron refugio en una construcción abandonada, una vieja estación de bombeo cubierta de óxido y grafitis. Henry encendió una lámpara de aceite. La luz reveló sus rostros agotados, las ropas empapadas, los temblores imposibles de contener. Elena se dejó caer en el suelo, exhausta. «¿Y ahora qué?», preguntó. Henry se quitó la chaqueta, la colgó cerca del fuego improvisado. «Debemos secar esto», dijo, tocando la cápsula metálica. «Si se daña, todo habrá sido en vano». El silencio se instaló entre ellos. Afuera, solo el viento.
Elena miró a Henry, el hombre que había sido una sombra durante años y que ahora se convertía en su única guía. Cuando todo esto termine, dijo ella con voz baja, si sobrevivimos, ¿qué harás? Henry pensó un momento antes de responder. No lo sé. Tal vez desaparecer de nuevo. Tal vez contar mi historia. No para limpiar mi nombre, sino para dejar constancia de lo que hicieron. Elena asintió. Y yo, dijo, casi para sí misma, tendré que decidir si aún creo en el sistema que ayudé a construir. Un ruido los interrumpió. Pasos afuera. Ambos se miraron en silencio. Henry apagó la lámpara y tomó su arma. Se acercó a la puerta, escuchando. Dos voces, susurros en otro idioma. Luego, un golpe seco. Henry abrió la puerta de golpe y apuntó. Era Leila. Venía empapada, cubierta de barro. Bajen el arma, dijo con calma. Los he estado buscando. Elena corrió hacia ella. ¿Cómo nos encontraste? El río lleva un solo camino, respondió. Y ustedes dejaron un rastro fácil de seguir. Henry bajó el arma, aliviado. ¿Siguen buscándonos? Toda la ciudad está en alerta. Tienen drones, patrullas, incluso recompensas por información. Pero aún no saben que cruzaron el río. Leila abrió una bolsa y sacó ropa seca, comida, una radio portátil. No tenemos mucho tiempo, añadió. Un amigo mío en la frontera puede ayudarlos, pero solo esta noche. Después será imposible salir. Henry la miró con gratitud. Nos salvaste otra vez. No lo hago por ti, replicó ella, mirando a Elena. Lo hago porque alguien debe romper este ciclo de mentiras. Pasaron la noche escondidos. Elena no podía dormir. El fuego proyectaba sombras en las paredes, y cada chispa parecía un recuerdo. Se preguntó si estaba preparada para vivir con lo que había visto. No solo por el peligro, sino por la verdad en sí. El mundo no estaba listo para conocerla, pero el silencio sería aún peor. Al amanecer, partieron hacia la frontera. Leila los guiaba por senderos de tierra, caminos ocultos entre colinas. El sol nacía detrás de las montañas, bañando el horizonte con un color dorado que parecía una promesa. Elena respiró hondo. Por primera vez en días, sintió un leve destello de esperanza. A mitad del camino, Henry comenzó a cojear. La herida que había sufrido en el brazo durante la huida sangraba otra vez. Necesitamos detenernos, dijo Elena. No, respondió él. Si nos detenemos, no llegaremos a tiempo. Leila se acercó. Tengo algo para eso. Sacó un pequeño frasco de su mochila y limpió la herida con firmeza. No es mucho, pero te mantendrá en pie. Henry aguantó el dolor sin quejarse. Elena lo observó y sintió una mezcla de admiración y tristeza. Aquel hombre llevaba años cargando con culpas que no eran solo suyas, y aún así seguía avanzando, como si el arrepentimiento fuera su combustible. Cuando el sol estaba alto, divisaron un punto en el horizonte, una torre de radio, vieja, oxidada. Ahí, dijo Leila. Si logran conectarse desde esa antena, podrán enviar los archivos antes de cruzar. Henry la miró sorprendido. ¿Una transmisión abierta? Nos rastrearán en segundos. Sí, dijo Leila, pero también será imposible detenerla una vez comience. El mundo sabrá la verdad antes de que puedan silenciarlos. Elena se quedó mirando la torre. El viento la hacía vibrar, un sonido metálico que parecía un corazón latiendo. Hagámoslo, dijo. Subieron la colina. Henry se conectó al viejo sistema de transmisión con el pendrive. Las luces parpadearon, la estática llenó el aire. Necesito solo 2 minutos, dijo. Mantengan la señal abierta. Leila observaba el horizonte, con el arma en la mano. Elena miraba el cielo. En la distancia, se oía el zumbido de motores. No tenemos 2 minutos, advirtió. Entonces tendremos que inventarlos, respondió Henry, tecleando con rapidez. Las luces de la torre se encendieron. Una descarga eléctrica recorrió el poste, y la señal comenzó a emitir. Henry levantó la vista, los ojos brillando con algo entre miedo y alivio. Está hecho, susurró. La transmisión está en curso. Los archivos están saliendo. De pronto, una explosión sacudió la colina. El suelo tembló bajo sus pies. Drones. Los habían encontrado. Leila gritó, ¡corran! Henry guardó la cápsula vacía, tomó a Elena del brazo y la arrastró cuesta abajo. Disparos, polvo, fuego. La torre seguía transmitiendo,
pero el cielo se llenaba de humo. Elena cayó, rodó, sintió la tierra rasgarle la piel. Henry se lanzó sobre ella, cubriéndola. ¿Lo lograste?, preguntó ella, jadeando. No lo sé, respondió, mirando el horizonte. Pero si no lo hice, alguien más lo hará. La verdad ya no nos pertenece. Leila los alcanzó, cubiertos de polvo. Debemos seguir. Hay una ruta por el desfiladero. Después de eso, estarán fuera de su alcance. Henry ayudó a Elena a levantarse. El rugido de los motores se alejaba, pero el humo aún cubría el cielo. Vamos, dijo. Aún no hemos terminado. Y juntos, los tres se adentraron en la montaña, mientras detrás de ellos la torre seguía brillando como una llama imposible de apagar. El amanecer trajo un silencio extraño. El humo de la colina aún flotaba sobre el valle, y el aire olía a hierro y tierra quemada. Henry, Elena y Leila descansaban en una cueva estrecha, refugiados del frío y de los drones que seguían patrullando en círculos. Nadie hablaba. Afuera, el mundo comenzaba a cambiar sin que ellos lo vieran. Elena se acercó a la entrada, asomándose con cautela. A lo lejos, sobre las montañas, el cielo tenía un tono rojizo. El rugido de los motores se desvanecía poco a poco. Henry estaba recostado contra la roca, con el brazo vendado y la mirada perdida. Leila revisaba la radio portátil, buscando alguna señal. De pronto, un chisporroteo llenó el silencio. Una voz, luego otra, interrumpida por estática. Transmisión interceptada en múltiples canales, archivos cifrados, gobiernos en alerta. Elena se giró de inmediato. ¿Eso es? Leila subió el volumen. La voz siguió, ahora más clara. Los documentos publicados bajo el código Sigma 7 revelan una operación encubierta de alto nivel. El Consejo Internacional exige explicaciones. Las calles de varias ciudades se llenan de protestas. Elena se llevó la mano a la boca. Lo logramos. Henry no dijo nada. Se limitó a cerrar los ojos y dejar escapar un suspiro largo, casi de alivio, casi de cansancio absoluto. No, Elena, murmuró finalmente. Apenas empezó. El día avanzó lento. Afuera, el sonido de helicópteros se alejaba, las patrullas parecían haber perdido el rastro. Por la tarde, Henry insistió en seguir. Ya no podemos escondernos. El mundo sabe, pero ellos no descansarán hasta encontrarnos. Leila asintió, preparando la mochila. La frontera está a menos de un día. Si llegamos antes del anochecer, podremos cruzar por el túnel de carga. Después, todo se cierra. Caminaron durante horas por senderos ocultos, atravesando bosques secos y colinas erosionadas. El sol descendía, y con él, la tensión crecía. En cada sombra, en cada ruido, Elena sentía el peso invisible de los que los perseguían. Cuando el sol comenzó a caer, divisaron una aldea a lo lejos. Casitas de piedra, calles polvorientas, humo saliendo de las chimeneas. «Podemos descansar ahí», propuso Elena. Henry negó con la cabeza. Demasiado visible. Pero necesitamos comida. Leila bajó primero, caminando entre los puestos del mercado. Su aspecto cubierto de polvo la hacía pasar desapercibida. Compró pan, agua, una linterna y una batería vieja para la radio. Cuando volvió al punto de encuentro, su rostro estaba tenso. «Hay rumores», dijo. «Dicen que los hombres del general Hoyoway ofrecen recompensas por ti, Henry. 100.000 por información». Elena se estremeció. «¿Y por mí? Dicen que eres la científica que traicionó a su país». Elena rió con amargura. «Curioso. Pasé años sirviéndolos, y solo ahora deciden verme». Siguieron caminando en silencio. Cuando cayó la noche, llegaron al túnel. Era una estructura antigua, excavada en la roca, con raíles oxidados y un olor a humedad. Henry encendió la linterna. «Si cruzamos por aquí, llegaremos a la otra frontera. Nadie patrulla este lado desde hace años». Entraron. El eco de sus pasos resonaba en las paredes. Leila iba al frente, Elena en medio, Henry atrás. El túnel parecía interminable, y el aire se volvía más denso a cada metro. Entonces, un ruido. Un chasquido. Un eco metálico. Henry levantó la linterna. A unos 20 metros, una sombra se movía. «Alto», susurró. Una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre, con uniforme civil, pero la postura lo delataba, militar. Tenía el rostro cubierto por el polvo del camino y un arma colgada del hombro.
No disparen, dijo con voz ronca. No vine a detenerlos. Henry apuntó de todos modos. ¿Quién eres? El hombre levantó las manos. Fui parte del escuadrón de inteligencia. Me llamo Marcus. Yo también vi los archivos. Y decidí que ya era suficiente. Elena lo observó con desconfianza. ¿Cómo nos encontraste? No fue difícil. Solo seguí la señal de la torre. Pero no se preocupen, sonrió apenas, también la reforcé antes de que la destruyeran. Leila se adelantó un paso. ¿Por qué ayudarnos? Porque ya no hay vuelta atrás, respondió Marcus. La mitad del mundo está exigiendo respuestas. Algunos altos mandos están huyendo. Pero Holloway, él no va a caer sin arrastrar a todos con él. Tiene una misión personal, destruirlos antes de que hablen. Elena sintió un escalofrío. ¿Cómo sabes eso? Marcus la miró directamente. Porque yo era su segundo al mando. El silencio se volvió denso. Henry bajó lentamente el arma. Si dices la verdad, entonces sabes lo que viene. Sí, respondió Marcus. Y por eso deben seguir. Hay un convoy en el otro extremo del túnel. Los llevará a un refugio seguro. Pero deben moverse ya. Comenzaron a caminar juntos. Marcus los guiaba, la linterna iluminando las paredes cubiertas de inscripciones y números antiguos. Elena lo observaba de reojo, intentando descifrar si podía confiar en él. Henry también parecía debatirse entre la duda y la necesidad. A mitad del túnel, el aire cambió. Un zumbido grave, casi imperceptible, comenzó a crecer. Henry se detuvo. Eso no es el viento, dijo. Marcus giró la cabeza, y su rostro se tensó. Nos encontraron. El sonido aumentó. Drones, esta vez dentro del túnel. El reflejo de luces rojas iluminó las paredes. ¡Corran!, gritó Leila. El grupo se lanzó al frente. Las luces danzaban detrás de ellos, los disparos resonaban como truenos bajo tierra. El túnel vibraba con cada impacto. Henry empujó a Elena hacia una bifurcación lateral. Por aquí. Se internaron en un pasaje más estrecho, corriendo entre el polvo y el eco del metal. Marcus cerró la marcha, disparando hacia atrás. Uno de los drones cayó en chispas. Otro explotó contra la pared, llenando el aire de humo. Llegaron a una compuerta cerrada. Está bloqueada, dijo Leila, golpeándola con el puño. Henry se acercó, buscando el panel eléctrico. Dame luz. Elena sostuvo la linterna. Henry manipuló los cables, intentando forzar la apertura. Los drones seguían acercándose. ¡Apúrate!, gritó Marcus. Henry arrancó un cable y lo unió a otro. Un chispazo, luego un zumbido. La puerta se abrió con un chirrido. ¡Vamos! Cruzaron justo cuando las luces rojas llegaron al umbral. La compuerta se cerró tras ellos con un golpe. El túnel se volvió oscuro otra vez. Solo se oía el sonido de sus respiraciones agitadas. Elena cayó de rodillas. ¿No puedo más? Henry se inclinó junto a ella. Si puedes. Falta poco. Marcus se apoyó contra la pared, sangrando del hombro. Sigan sin mí, dijo con voz débil. Yo los retrasaré. Ni hablar, replicó Leila. Todos salimos juntos. Pero él sonrió con tristeza. No todos tenemos el mismo destino. Leila lo miró, comprendiendo. Gracias, Marcus. El soldado asintió y se giró hacia el túnel, el arma lista. Henry tomó la mano de Elena y la llevó hacia adelante, por un pasaje más angosto que desembocaba en la noche. El aire fresco los golpeó al salir. Frente a ellos, el valle se extendía como un océano de sombras. En el horizonte, se veían luces, el convoy. Elena se giró una última vez. Detrás, el túnel ardía con el eco de disparos. Luego, silencio. Avanzaron hasta la carretera. Los faros del convoy se encendieron. Un hombre descendió del primer vehículo. ¿Ale?, preguntó. Henry asintió. Sí. ¿Tienes los documentos? El hombre mostró una tableta. La transmisión llegó a todos los canales. Pero Holloway está moviendo sus fuerzas. Tienen una última oportunidad antes de que cierre las fronteras. Henry miró a Elena. Entonces vayamos hasta el final. Elena asintió, aunque el miedo le oprimía el pecho. Subieron al vehículo. Mientras arrancaban, el cielo comenzaba a llenarse de luces otra vez. Pero ya no eran drones, eran satélites, redes, medios, millones de voces repitiendo una misma palabra.
¿verdad? El convoy se internó en la llanura bajo un cielo gris. La carretera parecía infinita, atravesando campos resecos y postes torcidos por el viento. Dentro del vehículo, nadie hablaba. El silencio era espeso, lleno de todo lo que habían perdido y de todo lo que aún no sabían si habían ganado. Henry miraba por la ventana, las manos cubiertas de polvo. Elena, a su lado, sostenía la tableta donde aparecían los titulares: el proyecto Sigma 7 expuesto, caos en el alto mando, miles exigen la dimisión del general Holloway. Leila conducía con el rostro firme, aunque sus ojos delataban el cansancio. Están cayendo uno por uno, dijo. Ministros, directores, hasta el vicepresidente. La verdad se extendió más rápido de lo que imaginamos. Henry no sonrió. ¿Y Holloway? ¿Dónde está? Desaparecido. Nadie sabe si huyó o si lo están protegiendo. Elena apretó la tableta contra el pecho. No importa. El sistema que construyó ya se quebró. El vehículo se detuvo frente a un complejo oculto entre los árboles, un centro de refugiados gestionado por antiguos miembros del Consejo Científico. Los recibió una mujer alta, con cabello plateado recogido en una trenza. Soy la doctora Celina Ríos. Pasen, están a salvo aquí. Los llevó por un pasillo estrecho iluminado por luces amarillentas. En las paredes había fotografías de otros refugiados, investigadores y periodistas que habían colaborado en la filtración. No se imaginan lo que provocaron, dijo Celina mientras le servía té caliente. Miles de personas salieron a las calles. El discurso cambió. Por primera vez, se habla de responsabilidad, de ética en los programas de defensa. Ustedes encendieron esa chispa. Elena la escuchaba, pero sentía un nudo en el estómago. ¿Y ahora qué pasa con nosotros? Celina la miró con serenidad. Depende. Pueden quedarse aquí y reconstruir sus vidas. O pueden seguir hablando, dar la cara. El mundo necesita voces que expliquen lo que ocurrió. Henry negó con la cabeza. Hablar sería firmar nuestra sentencia. El silencio también lo es, respondió Celina suavemente. Esa noche, el refugio durmió en calma, pero Elena no. Caminó hasta el patio trasero, donde el viento movía las hojas secas. Henry la encontró allí, mirando las estrellas. No puedes dormir. No, dijo ella. Pienso en Marcus. En Rosa. En todos los que murieron sin ver esto. Henry se sentó a su lado. Ellos sabían que cada paso tenía un precio. Nosotros también. Elena lo miró. ¿Crees que valió la pena? Henry respiró hondo antes de responder. La verdad siempre duele antes de curar. Pero sí, valió la pena. El amanecer llegó con un cielo claro. En el comedor, Leila los esperaba con una radio encendida. Escuchen esto. La voz de un periodista resonó entre los muros. El general Holloway fue arrestado esta madrugada. Cargos por crímenes de guerra, manipulación de información y abuso de poder. El Tribunal Internacional ha anunciado una investigación completa. La doctora Elena Navarro, Henry Ale y Leila Santos, quienes expusieron el caso, siguen en paradero desconocido. Elena se llevó la mano al rostro. No sabía si llorar o reír. Henry apoyó una mano sobre su hombro. Acabó, dijo en voz baja. Pero Celina negó con un gesto. No, apenas comienza. Cuando la verdad sale a la luz, el mundo necesita quien la sostenga. Esa tarde, un mensajero llegó al refugio. Traía un sobresellado con el emblema de la Corte Internacional. Dentro, una carta breve. Se invita a los doctores Navarro y Ale a testificar ante el Consejo Global sobre los programas de manipulación psicológica en Fuerzas Armadas. Su testimonio será clave para establecer nuevas políticas de seguridad ética. Elena sintió un temblor recorrerle las manos. ¿Quieren que volvamos? Henry frunció el ceño. Si lo hacemos, nos exponemos. Si no lo hacemos, todo lo que hicimos quedará incompleto, replicó ella. Leila los observaba en silencio, sabiendo que no habría forma de convencerlos de quedarse. 3 días después, un avión los llevó a la capital. Desde la ventanilla, Elena vio el mundo transformado, pancartas en las calles, gente reunida frente a las embajadas, manifestaciones de apoyo. Ya no eran fugitivos. Eran símbolos. El día del testimonio, la sala del consejo estaba llena. Cientos de periodistas, cámaras, representantes de distintos países. Cuando Elena subió al estrado, el murmullo se detuvo. Tomó aire. Mi nombre es Elena Navarro.
Durante años creí que la fuerza consistía en obedecer órdenes. Hoy sé que la verdadera fuerza está en cuestionarlas. Contó todo, las manipulaciones, los experimentos, los hombres que se quebraban y los que desaparecían. Habló de la culpa, del miedo y del día en que decidió no callar. Cuando terminó, la sala estaba en silencio. Henry habló después, breve, directo, sin dramatismos. Nos enseñaron a servir al país sin pensar. Aprendimos demasiado tarde que un país no sobrevive ocultando su verdad. Los aplausos llegaron lentos, luego crecieron hasta llenar la sala. Afuera, la multitud coreaba sus nombres. Elena los escuchó y comprendió que no eran gritos de idolatría, sino de alivio. Por fin alguien había dicho lo que tantos temían admitir. Semanas después, los programas que Hoyoway había creado fueron desmantelados. Se establecieron nuevas reglas, comités de supervisión, códigos éticos internacionales. Por primera vez en décadas, el ejército y la ciencia hablaban el mismo idioma, el de la responsabilidad. Elena regresó al refugio un mes más tarde. Allí, entre árboles y silencio, escribió el último informe. No un documento técnico, sino una crónica humana. Nadie sale ileso de la verdad. Pero la mentira prolonga heridas que solo la valentía puede cerrar. Henry la observaba desde la puerta, con el mismo gesto tranquilo de siempre. ¿Y ahora?, preguntó. Elena sonrió. Ahora vivimos. No como fugitivos, ni como héroes. Solo como personas que decidieron no olvidar. Al caer la tarde, caminaron juntos hasta el límite del bosque. El viento soplaba con suavidad, arrastrando el aroma a lluvia. En el horizonte, las luces de la ciudad titilaban como promesas. ¿Sabes?, dijo Henry. Cuando todo comenzó, pensé que acabaría muerto en algún túnel oscuro. Y mírate ahora, respondió ella. Un hombre libre. Henry rió. Libre, sí. Pero cansado. El cansancio también es señal de haber vivido, dijo Elena. Se quedaron un momento en silencio. Luego, ella sacó de su bolsillo un pequeño colgante, el emblema del proyecto que había destruido. Lo sostuvo unos segundos entre los dedos, y lo dejó caer al suelo. Que el pasado se quede donde pertenece. El sol comenzó a ponerse. Leila apareció desde la casa con una sonrisa. Han llamado del consejo. Quieren que dirijas el nuevo programa de rehabilitación mental para veteranos. Elena se sorprendió. ¿Yo? ¿Quién mejor?, respondió Leila. Si alguien entiende cómo sanar sin borrar las cicatrices, eres tú. Elena miró a Henry. ¿Qué dices? Él asintió. Acepta. No todos los días se puede construir algo nuevo sobre la verdad. Esa noche, mientras las luces del refugio se apagaban, Elena escribió una última línea en su cuaderno. La fuerza no nace del poder, sino de la coherencia entre lo que eres y lo que eliges defender. Cerró el cuaderno, lo guardó en su mochila y miró por la ventana. Afuera, las estrellas brillaban con una calma que no recordaba haber visto en años. Por primera vez, no sentía miedo. Ni culpa. Ni rabia. Solo paz. Y supo, con certeza, que todo lo que había hecho, todo lo que había perdido, todo lo que había enfrentado, había valido la pena. El eco de una nueva era resonaba en el mundo, y su nombre, como el de tantos otros, quedaría grabado no como símbolo de guerra, sino de redención. Fin.